tal, amigos oyentes del saludo cordial? Bienvenidos a una nueva transmisión acá de nuestro programa del Futbolero Radio, palpitando también lo que mediados de semana, estamos en día miércoles precisamente, alguna información que se generó esta mañana, no tanta información podríamos decir, pero algunos datos importantes como el visto bueno, ¿no? El término legal que le dieron a Alex Bolaños para ya no formar parte de Barcelona. Habrá que ver qué dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto a este tema, pero el jugador ha quedado liberado por parte del Ministerio de Trabajo y es la información que se dio no hace mucho, hace un par de horas nada más en rueda de prensa por parte de las entidades del Ministerio de Trabajo. Para conversar estos temas y por supuesto también un temilla ahí que se ha dado estos días con la incorporación de Gustavo Quinteros, varios jugadores ya lo han dicho sobre la inclusión de los jugadores naturalizados a la selección ecuatoriana. ¿Será provechoso o no será provechoso? O más bien, ¿estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo los ecuatorianos? Es un tema que estaremos analizando precisamente la tarde de este miércoles. Y para esto estamos ya con la presencia de Víctor y Miguelito, que nos acompañan como todas las emisiones de nuestro programa. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, futbolero Miguelito, buenas tardes. Miguelito, ¿cómo estás? Buenas tardes, futbolero. Bueno, mi postura respecto a los nacionalizados creo que sería importante dependiendo de qué nacionalizado y si es mejor que un ecuatoriano. Si no, ahorita no lo veo realmente a un extranjero nacionalizado que destaque tanto para estar dentro de la convocatoria. Sí, no se ha visto realmente un jugador extranjero que ya esté naturalizado que logre destacar en estos el último año, los últimos meses. No se ha visto realmente, ¿no? Tal vez en opinión personal, futbolero, por ejemplo, yo creería que uno de los mimados también del nuevo director técnico de la selección ecuatoriana, me refiero al guardameta del Club Sport Emelec, Esteban Drer, pudiera ser una de las principales alternativas de recambio en la selección, justamente con este origen naturalizado en la selección ecuatoriana. Realmente lo veo mejor que Banguera, lo veo en momentos a un nivel similar que el portero Domínguez. Entonces pienso que es hora ya de dejarnos de los nacionalismos estériles y pensar que las personas que han decidido jurar nuestra constitución, volverse ecuatorianos por el cariño que le tienen al país donde han podido de alguna manera desarrollar su carrera, tener una familia, crecer como personas, pues bienvenidos, ¿no? O sea, siempre y cuando sea para sumar, como dijo Miguelito, que sean realmente aportes, que suplan deficiencias que históricamente han tenido por posiciones nuestros jugadores ecuatorianos en las plantillas de la selección. Pues yo pienso que siempre y cuando todo termine sumando es importante y en beneficio del fútbol. Habrá que ver también lo que dices, ¿no? Que juraron lealtad a los símbolos patrios y cuestiones así, pero en un principio ellos se naturalizaron algunos por presión de los dirigentes, para no tener que ocupar esa plaza de extranjeros y cosas por el estilo, así que esa postura tampoco me parece que sea la más idónea para poder justificar que esté un jugador naturalizado en la selección. Y esto se ha dado en los últimos años. La mayoría, hay jugadores extranjeros que juegan 2-3 años en el Ecuador y se naturalizan por las presiones de los dirigentes. Entonces esto ha ido yendo un poco, ¿cómo decirlo? Se ha ido haciendo más común. Sí, tan común que no le hace bien al fútbol. Vemos ahorita que ya varios equipos tienen hasta 6 jugadores extranjeros, por decirlo así, porque tienen los 4 extranjeros, unos 3 naturalizados, 2 naturalizados. Entonces como que se va perdiendo esa cuestión del ecuatoriano en sí. Ahora en ese tema también del portero, si es que Esteban Drer es como que el punto de discordia, es uno de los mimados, como decías Víctor, del técnico Gustavo Quinteros. Bueno, habrá que ver si es uno de los mimados en la selección, porque obviamente en Emelec sí lo era, porque ya no va a ser el técnico de Emelec, pero si es que se da el caso, yo creo que los dos inamovibles van a ser Banguera y Domínguez. Creo que esto, la gente, si a uno de los dos no se lo convoca, va a criticar fuertemente. Son dos de los arqueros mimados y, por supuesto, queridos por cada una de las hinchadas. Y ahora ese tercer puesto que lo tenía por ahí asegurado Adrián Bone, le quitaría ese espacio a un jugador que tiene muy buena proyección. Bueno, parece que se nos está quedando un poco, ¿no? Porque ya como que debió un poco más despuntar o cosas por el estilo, pero se ha quedado ahí. ¿Qué pasa con esos jugadores que tendrían la posibilidad de defendernos en Copa América y cuestiones por el estilo? Y si es que entra un jugador naturalizado, solo hablando del caso estrictamente del arco.
Yo pienso, futbolero, antes que nada que el calendario es largo, el fixture es bastante largo, el calendario de eliminatorias es largo, si sumamos 4 años, fechas, ¿no? FIFA, Copa América, amistosos internacionales fuera de fecha FIFA, van a sobrar partidos como para que el técnico Quinteros pueda armar una muy buena selección. En este sentido, las selecciones no están escritas en piedra. Cada partido es una prueba, cada partido es la oportunidad de descubrir habilidades y talentos que pueden resultar evidentes a la vista, y en otras oportunidades que merecen un poquito de empuje por la proyección que denotan. En este caso, y sobre el caso particular de los arqueros, considero que por ejemplo, si es que Quinteros quiere hacer una buena gestión de entrada, debiera dejar de pensar cuán populares son los jugadores con sus respectivas hinchadas, con la prensa especializada, con sponsors, sino ser bastante objetivo y pensar solamente en temas de rendimiento. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, y esto es un gusto muy personal mío, para mí Banguera no es un arquero de selección, puede ser un arquero top dentro de una liga como la nuestra, pero ya para sentirse inamovible en una escuadra nacional, pues no lo considero así. Pienso que, por ejemplo, la inclusión de Drer en este pócar de ases de arqueros de alguna manera va a lograr sacar lo mejor de los arqueros ecuatorianos que han venido siendo convocados con frecuencia, porque se van a sentir un poquito fuera de su zona de confort, con un poco de presión, con exigencias nuevas, y esto tan solo, como dije en un inicio, viene a sumar, le pone dinamismo, hace que la gente no se sienta dueña de un puesto, y es importante a la hora de conseguir resultados y rendimientos individuales. Pueda que esto sea verídico, ¿no? El hecho de que venga otro jugador se ha visto en casi todos los equipos del mundo, de hecho, de que viene otro jugador, te presiona, saca lo mejor de ti. Pero, ¿qué puede suceder si pasa todo lo contrario? En cambio, si es que Alexander Domínguez, Máximo Banguera y Adrián Bond entablaron un vínculo un poco más allá del compañerismo, un poco más ligado a la amistad, ¿será que puede afectar realmente la inclusión de alguien que no sea de su agrado, que no llegue a tener el feeling que tenían entre los tres arqueros, y puede haber ese malestar y peleas posteriores o algo así? Yo pienso, futbolero, que a estas alturas ya son hombres maduros, profesionales con largos años de trayectoria, y que deberían principalmente comportarse como aquello, ¿no? Como personas que están cumpliendo con una profesión, y yo creería al menos que no debería ser un problema en las futuras convocatorias. Claro, pero eso sería una cuestión también botada al aire, porque se conoce que hay líderes dentro de la selección. Salen en la prensa, dicen así, apoyamos esta cuestión de los nacionalizados, pero lo dicen para la prensa. No se sabe qué piensa la interna, qué conversa, por ejemplo, Walter Ayoví con Frickson Erazo, que en sí son dos líderes. Frickson Erazo habla de una capitanía, en el sentido de ese tipo de declaraciones no me gusta, en el sentido de que se creen más por ser un poco líderes dentro de la selección. Exactamente. Siempre han estado. Pero en este sentido, yo también pienso que esto va a aportar mucha más transparencia en la selección. De alguna manera, lo mismo que reclamábamos de la Federación Ecuatoriana, que se conozcan con más diafanidad las internas, ¿no? Igual en el caso de la selección, estas personas, y fue mucho de lo que se debatió después del Mundial, nosotros no tendríamos que pensar en ajustarnos a conductas tal vez viciadas o conductas erróneas de estos jugadores, sino que más bien imponerles de alguna manera buenas prácticas. Y pienso que justamente el adaptarse de manera profesional a los nuevos retos, a los nuevos esquemas, a las nuevas visiones de quienes los dirigen, es uno de los principales objetivos que tiene que dejar sentada la nueva dirección técnica de la selección. En teoría esto debería ser así, pero se supone que llegaban igual con una madurez elevada, podríamos decirlo así, al Mundial. Y todos presumimos, no sabemos porque no se ha aclarado, sigue sin aclararse el tema de qué mismo pasó a la interna de la selección, porque por ahí se pelearon, que hubo peleas de dinero, es algo que no se sabe a ciencia cierta. Montero por ahí dijo algo, pasó algo a la interna, no lo voy a decir qué, pero pasó algo, y son estas cuestiones que se supone que ya debían haber sido superadas. Llegaron con mucha madurez y no se sabe. Yo siento que es momento de ya de alguna manera aterrizar esta vorágine que vivimos los ecuatorianos con los primeros éxitos de nuestra selección. Es hora de empezar a profesionalizar el asunto, de ser muchos más racionales al respecto, porque nosotros tenemos ejemplos a
vista y paciencia de qué ocurre cuando las situaciones de extrafutbolísticas se toman los camerinos. Hemos visto casos de verdaderas potencias futbolísticas, como fue el caso de Francia, cuando hubo todo el motín en los vestuarios, cuando hubo agresiones contra el entrenador, cuando los jugadores desertaron y quisieron volver de vuelta a Europa, cuando aún todavía ni siquiera terminaban de jugar sus 3 partidos. No jugaban el último partido en el Mundial del 2006, ¿no? Ajá, no, en el 2006 fueron finalistas, en el 2010. Sí, tiene razón, el Mundial de Sudáfrica. Entonces, ejemplos saltan a la vista, ¿no? De alguna manera, yo pienso que la opinión pública, los nuevos dirigentes y los propios jugadores deberían ya empezar a notar que aquí lo que de alguna manera prima es el interés nacional, el interés de un pueblo de 16 millones de ecuatorianos que seremos a finales de este año, que queremos siempre ver en alto el nombre de nuestro país y nuestro deporte ecuatoriano por excelencia, como es el fútbol, brillando siempre en lo más alto, al margen de cualquier discordia personal, de cualquier tema de egolatrías y de cualquier tema que, como dije en un momento, se aleje de lo que debe ser el deporte. ¿Será que lo logran hacer? Bueno, esa es la duda, ¿no? Porque a priori, comentario muy personal, es que no lo lograron hacer en el Mundial. Y ojalá esta selección, bueno, tampoco era muy madura, ¿no? Son jugadores que, ¿quiénes eran los más experimentados? Por ahí Walter Ayoví, Antonio Valencia, que ya era el referente incluso, segundo Alejandro Castillo. Y luego la selección era la mayoría no tan jóvenes, pero todavía estaban recién en ese proceso, ¿no? Y ojalá precisamente logre quien tiene que hacerlo, ¿no? Con mucha experiencia y recorrido, ¿no? Estaban Ibarra, estaba Montero, estaba... Bueno, ellos por eso no los puse tan experimentados, porque todavía son jóvenes, ¿eh? No son... Pero han vivido futbolero en su corta edad, lo que yo supongo Clever Chalano vivió hasta el 2001 cuando pudiera jugar en Europa, ¿no? Desde luego, y por eso mismo es la crítica. ¿Por qué pasaron estas cuestiones? En cambio, si ya tenían esa experiencia, si ya vienen con un crecimiento mucho más joven, ¿no? Desde más jóvenes se los trabaja, ya vienen con procesos de selecciones inferiores desde hace muchos años y pasó lo que pasó. Bueno, obviamente seguimos diciendo que no sabemos qué pasó, pero algo sucedió. Por algo se dieron esas declaraciones. Ahora, ¿quién tiene que afrontar ese reto? ¿Quién tiene que, si es que algo pasó o si es que algo va a suceder cuando incluyan a alguien que no es del agrado de la lista de los mimados en la selección? Tendrá que ser Gustavo Quinteros el que ponga la casa en orden, ¿no? Para eso está, y ojalá él se dé cuenta de que si convocar a un jugador naturalizado no le hace bien al grupo, pues no se lo utilice. Desde luego, los jugadores que están en el mejor rendimiento individual son los que deben ser llamados a la selección, pero también se puede tomar en consideración lo que le molesta al grupo, ¿no? Puede que sea eso precisamente lo que no gustó en la selección en este pasado mundial, o puede ser algo que se puede evitar, ¿no? Son cuestiones que realmente no se conocen. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, uno de mis entrenadores favoritos de la selección en los últimos años, para mí fue Luis Fernando Suárez, porque si bien con Bolizo Gómez se ganó mucho en temas de actitud extrafutbolísticos, entusiasmo, ¿no? Exacto, en temas de autoestima, Luis Fernando Suárez era un técnico bastante pragmático, un técnico que también llegó a echar mano de jugadores nacionalizados, que al final de cuentas puso lo mejor que tenía a disposición, y si por coincidencia no figuraba ningún jugador extranjero fue porque era realmente suficiente con los jugadores nacidos en este país. Pero por ejemplo, si recordamos a paso seguido lo que fue la primera experiencia de Sixto Bisuete al mando de la selección ecuatoriana, nos encontramos que también volvió a incluir a jugadores nacidos fuera de las fronteras del Ecuador. Y el resultado en Sixto principio... Bisuete, no recuerdo qué jugador. Marcelo Elizaga era el arquero de esa selección. Sí, tiene razón. Bueno, jugó un par de partidos también, ¿no? Jugó también el Camello Gómez. El Camello me parece, a ver... ¿O fue con Luis Fernando? No, jugó con... Lo convocó, estoy seguro que sí, a un partido, pero no sé si alcanzó a debutar, a eso me refiero. A lo que me refiero, claro, futbolero, el tema de probar, de mover las fichas, de echar mano de todo lo que se tiene. Ayer revisábamos el tema del fútbol bendito del Uruguay, que con 4 millones de jugadores, ¿cómo es? De habitantes, ¿no? Logran poner selección tras selección con jugadores muy competentes en todas las líneas. Nosotros todavía no estamos a ese nivel y todavía nos cuesta. Y pienso que de alguna manera es algo que yo siempre le he criticado a mi equipo de fútbol del cual soy hincha, el Nacional de Quito.
no echar mano de lo mejor que hay a disposición por mantener nacionalismos que de alguna manera terminan siendo un lastre o un peso muy muy fuerte de superar. Yo pienso que el Ecuador lo que tiene que hacer es armar un equipo competitivo independientemente de los nombres y del color del fondo de las fotografías en las cédulas. De esta manera y solamente de esta manera lograremos tener un equipo bastante competitivo que pueda lograr cosas importantes a futuro. Ojalá y esto se dé, ¿no? Por el bien del fútbol ecuatoriano, que Gustavo Quinteros tome las decisiones correctas y adecuadas, que sean los jugadores que realmente merecen estar en la selección y por supuesto que el grupo vuelva a unirse, ¿no? Tal vez falte también eso, que vuelvan a unirse, hablando obviamente esto como un discurso que se ha topado hace muchos años y que la unión del fútbol ecuatoriano y cosas por el estilo, que ojalá y por lo menos los jugadores se entiendan, lleguen a ser nuevamente una familia, que es como se consideraban años atrás, y dejen de tener tantos problemas a la interna y se dediquen a jugar, ¿no? Bueno, en cuestión de naturalizados, como decíamos, Esteban Dreher, creo que el único, incluso él dijo, este tema ya es muy cansón para mí, que me estén preguntando siempre. Obviamente quisiera estar en la selección, dice, y sería un orgullo, pero ya no quiero que me pregunten. Gustavo Quinteros tendrá la decisión y pare de contar. Otro jugador que por ahí ha sonado, que sonaba más bien en las eliminatorias anteriores, era el jugador Matías Oyola. Pueda que sea también algo que le haga falta. La selección tendrá que ver Gustavo Quinteros, y quién quita que pueda ser también uno de los jugadores convocados. Ahora no sé cómo está el tema. Recordarán que cuando se lo quería convocar a Claudio Bieler, ya como naturalizado, se dijo que necesitaba como 5 años de vivir en el país o algo por el estilo para poder formar parte de la selección, y no le dejaron por eso, y él dijo, bueno, ya al fin y al cabo no he cumplido el... No tengo clara la norma. Algo así pasó, y yo tampoco la tengo clara. He conocido casos, por ejemplo, de jugadores en Europa que han llegado de militar apenas 2 años en su nuevo club europeo, y por ascendencia europea han podido fichar, más bien dicho, han podido ser elegibles como seleccionados de varios países europeos sin tener que vivir un tiempo mínimo como para ser tomados en cuenta. Habría que revisar la normativa, no sé si es que es un cambio que aplica desde pocas temporadas hasta la fecha, pero no tengo un antecedente claro futbolero. Sí, veamos, ¿no? Veamos si es que pueden ser llamados precisamente, que creo que no habrá ningún problema, porque en ese entonces más bien hubo como que muchas críticas, y por eso se buscó la manera de que no se convoque a Claudio Bieler, y hoy por hoy creo que la gente, si preguntamos mayoritariamente, creo que está de acuerdo en que si es que se toma en cuenta los naturalizados, si están en un buen momento, creo que no va a haber mayores problemas, ¿no? Tal vez a la interna pueda que haya algún problema, temas futboleros que se resuelven una vez que Ecuador levante la Copa América o que juegue una final, que haga una importante primera etapa, que asegure un cupo en la fase de llaves, y el fútbol se cura con fútbol. Si es que Ecuador presenta un nivel superlativo, créeme que va a pasar a segundo plano el tema del origen de los jugadores. Precisamente, los resultados hablarán por sí solos. Si es que se logran los éxitos deportivos con las decisiones que tome Gustavo Quinteros, pues será uno de los mejores técnicos que ha pasado por acá. Y si le va mal, que ojalá y no sea este el caso de Gustavo Quinteros, bueno, la gente criticará y dirá, bueno, ¿por qué no puso a este jugador? ¿Por qué no puso a este otro? ¿Por qué lo convocó a él? Que son cuestiones de fútbol, y precisamente, como dice, se curan con fútbol, ¿no? Un tema que tenemos para largo comentar, es un tema muy debatible, y cuando ya tengamos las primeras convocatorias de Gustavo Quinteros lo podremos retomar, o quedará olvidado, ¿no? Mucho tiempo para planificar el profesor Gustavo Quinteros. Eso, muchachos, muchas gracias por estar también acá. Futbolero, gracias. Quería aprovechar este espacio para enviar un saludo a mi buen amigo Juan Pablo Morán, Papá Papón, como lo conocemos de cariño. Gracias por haber sido parte de nuestras vidas, te seguimos recordando. Muy bien, Miguelito, muchas gracias. Nada que decir, futbolero, hasta luego. Muy bien, buenas tardes.